y ante la percusión que viene encima de ellos, todavía allí les vuelven a echar fuera, vuelven a intimidarlos. ¿Que Chiapas está viviendo una guerra de baja intensidad? No es exagerado absolutamente. Nosotros, las consecuencias de esta guerra, si usted analiza con cuidado cómo han ido tomando, por ejemplo, para acercar aquí en Chenaló al municipio autónomo, a la cabecera, pues hay una estrategia y no es nada más algo que va saliendo así de la nada. Y los grupos se van multiplicando, estos grupos paramilitares. El encubrimiento era para encubrir en sí la masacre que obviamente, como se menciona en la demanda, fue impulsado por el señor Zedillo. Todavía están vivos en mi memoria los que después estarían muertos, rodeándome con sus rostros llenos de terror y sin rastros de esperanza, resistiendo el viento helado, con el agua empapándoles el alma y los pies hundidos en el barro. En ese momento me pregunté por qué habían desafiado el frío, la lluvia inclemente y el lodo infame de Chiapas para abandonar Acteal y subir desesperados hasta aquel cerro. Lo supe poco después. Todos ellos y otros más serían asesinados tan solo 15 días después en la dolorosamente célebre masacre de Acteal, donde hubo 45 muertos, incluyendo mujeres embarazadas y niños. Por eso hoy llama nuestra atención que hace un par de semanas un prestigioso bufete de abogados de Miami haya interpuesto una demanda en contra del entonces presidente Ernesto Zedillo, acusándolo de delitos de lesa humanidad y de ser, por tanto, responsable principal de la horrenda matanza de Acteal. Por eso este sábado estuve en Miami para hablar con el galardonado y prestigioso abogado Mark Pugliese, titular de esta causa, a nombre del despacho Rafferty, Cover, Tenenholz, Bounds y Hess, con sede en Miami, Florida. Abogado Mark Pugliese, ¿por qué hasta ahora se presenta esta demanda, 14 años después de la masacre de Acteal? Bueno, justo después de la masacre de Acteal, como usted sabe, hubo un encubrimiento. Y ese encubrimiento por fin no salió a la luz hasta que la Corte Suprema de México rindió su decisión o varias decisiones y efectivamente soltó y libró a varios de los acusados y que eventualmente eran condenados a prisión en México. Con eso... La mayoría de ellos indígenas. La mayoría, si no casi todos, como lo tengo, prácticamente, sí. Como los tengo entendido, injustamente acusados como parte de este encubrimiento. Hasta entonces no se pudo haber traído esta causa aquí en los Estados Unidos porque no habían datos, efectivamente, para comprobar que efectivamente el encubrimiento era para encubrir en sí la masacre que obviamente, como se menciona en la demanda, fue impulsado por el señor Zedillo. Lo que quiere usted decirnos es que todas estas personas fueron capturadas, encarceladas injustamente solo para dar la apariencia de que se estaba haciendo justicia y encubrir al presidente Zedillo. Efectivamente, eso es lo que nuestra interpretación de las sentencias o digamos, de las decisiones de la Corte Suprema de México aparentan ser. No soy un abogado mexicano y obviamente no
puedo comentar sobre el sistema mexicano o efectivamente lo que las minucias del sistema mexicano. Sin embargo, nuestro equipo ha llegado a esa conclusión. Pero estoy ahora mostrándole al público sus referentes, sus diplomas. Es usted un hombre con mucha experiencia, con mucho prestigio acá en Estados Unidos. Pero, a ver, le insisto, ¿por qué se presenta esta demanda precisamente aquí en Estados Unidos? Desde este despacho, desde este grupo de abogados muy importante aquí en Miami, y la demanda se presenta en Connecticut. Bueno, somos, entre otras cosas, también abogados que tenemos una práctica federal. O sea, el hecho de que estamos ubicados aquí en la Florida, en Miami, no quiere decir que no podemos entablar una demanda en la Corte de Connecticut. Más precisamente, uno tiene que ir, la pregunta es ¿por qué en Connecticut? Como lo tengo entendido. Sí. Y efectivamente es porque el señor Zedillo es residente de Connecticut y efectivamente también profesor de la Yale University. El estatuto federal, que es efectivamente un estatuto jurisdiccional aquí en los Estados Unidos, efectivamente tiene tres elementos. Primero, que haya un acusado que sea residente de los Estados Unidos. Si el acusado no es residente de los Estados Unidos o de un distrito federal en los Estados Unidos, no se puede traer la demanda. Pero Zedillo ya es residente. Zedillo es ya residente. Segundo, se llama el Alien Tort Claims Act. O sea, en la primera palabra, alien, extranjero. Tiene que ser traído, tiene que ser entablado por un extranjero. No puede ser entablado por un estadounidense. Y tercero, tiene que ser por actos de lesa humanidad. Efectivamente, esos son poniéndolo en términos básicos, son los tres elementos bases del Estatuto Federal. Pero, a ver, abogado Pugliese, habla usted de una acusación muy grave, de crímenes de lesa humanidad. Ese es el cargo fundamental. ¿Hay otros cargos contra el expresidente Zedillo? Bueno, hablemos de los cargos detallados. Primero, lo que aquí llamamos matanza extrajudicial. Como usted sabe, 45 personas murieron en la masacre. Entre ellos, no puedo mencionar exactamente quién son, pero son gente relacionada con nuestros clientes. Por motivos de seguridad, como usted sabe, no podemos divulgar los nombres de nuestros clientes en este momento. Yo quisiera hablar de eso después. Por supuesto. Pero a ver, dígame ahora por qué delitos, por qué cargos está acusando al expresidente Zedillo. La segunda serie de cargos es atentado de matanza extrajudicial. A los que no mataron, trataron de matarlos. Y eso es un cargo separado. El tercer cargo, o la tercera serie de cargos, es violación de derechos políticos. Pongámoslos, son dos cargos un poco distintos, pero efectivamente esa pobre gente, estaban reunidos para orar por la paz. Estaban ayunando y orando por la paz. Entonces, ¿qué pasa? Entraron estas otras personas con armas y les dispararon. Eso es una violación de derechos civiles a base universal. Después también tenemos otra... Por cierto, ¿tiene usted idea, abogado, de cuánto duró la matanza? Porque algunas personas pueden pensar que entraron con ráfagas de armas de alto poder y que eso duró unos cuantos segundos. No, unas cuantas horas. Eran unas cuantas horas, porque no solo eran 2 o 3 ráfagas, sino, como tenemos entendido, de acuerdo con las entrevistas con nuestros clientes, les cazaron. ¿Los persiguieron por el cerro? Les persiguieron, les cazaron como si fueran liebres. Después tenemos crímenes de guerra. Efectivamente, ¿qué es lo que pasó aquí? Hubo un plan de campaña. Se llamaba el Plan de Campaña Chiapas,
¿De parte del gobierno federal de Ernesto Zedillo? De parte de Ernesto Zedillo. Él era el que mandó y que impulsó la implementación del plan de campaña Chiapas a Chiapas y ordenó a elementos a entrar en Chiapas y empezar efectivamente una guerra contra los zapatistas. Él respondió así. Los zapatistas, como tengo entendido, declararon guerra y él les dio guerra. Y estos son crímenes de guerra. En el plan de campaña Chiapas hay una sección en el cual se detalla varios actos, acciones, digamos, en la cual se justifica lo que pasó. Entre ellos era el uso de fuerzas creo que se llamaban autodefensa civil, o sea, paramilitares. Y efectivamente, esos son los que entraron en Acteal y masacraron a esta pobre gente. En esos tiempos, durante varios meses, desde el alzamiento zapatista, estuvimos allí nosotros personalmente en muchas ocasiones testimoniando los acontecimientos y había quejas, señalamientos de que desde el gobierno se entrenaba a grupos antagónicos al zapatismo en el manejo de armas de todo tipo, porque en Acteal también hubo muertos a machetazos, pero se les entrenaba militarmente para acabar con las llamadas bases de apoyo zapatistas, los pueblos que simpatizaban con el zapatismo. Eso, de acuerdo a ustedes, ¿está contemplado en este plan? ¿Y cómo fue que ustedes tuvieron acceso a este plan? Bueno, primero mi primer comentario es que efectivamente usted también está mencionado en nuestra demanda como un individuo que avisó a la Nación de México más o menos 14 días antes de la masacre, que esta masacre iba a suceder. Con respecto a cómo hemos llegado en posesión de este plan de campaña Chiapas, no podemos mencionarlo por dos motivos. Primero, son motivos de seguridad, y segundo, también nuestro código de ética legal nos prohíbe a este punto actualmente mencionar de cómo hemos llegado en posesión de este plan Chiapas. Ahora, abogado, independientemente de la opinión que pueda uno tener sobre que se haga justicia, al fin justicia, en la matanza, la masacre de Acteal, también tenemos que preguntarnos quién está detrás de esta demanda. Porque este es un despacho, estamos aquí en Miami, es un despacho muy importante, muy imponente, diría yo, y no me imagino a los deudos de Acteal pudiendo pagar los servicios de este despacho. ¿Quién está detrás de esta demanda? Y este despacho. ¿Pero este despacho por qué? Nosotros hemos entrado en un contrato, un acuerdo con los 10 clientes, y de la cual no puedo divulgar sus condiciones, obviamente, porque también nuestros códigos de ética legal nos prohíbe mencionar o divulgar conversaciones y comunicaciones entre nosotros y nuestros clientes. Discúlpeme, pero el grupo de las abejas, que son los muertos de Acteal y sus sucesores, han dicho que ellos no estaban al tanto de esta demanda, que no saben, que ojalá que se haga justicia, pero no están al tanto, no fueron ellos. ¿Quiénes son sus clientes, estos 10 clientes? ¿Son deudos y tal vez con algunas personas que estén interesadas en que se haga justicia? ¿O? Con todo respecto a las abejas, que han pasado mucho, que han sufrido mucho, como todos sabemos, las abejas no son nuestros clientes. La organización de las abejas no es nuestro cliente. Nuestros clientes son 10 de las víctimas de Acteal, 10 de los sobrevivientes de Acteal, que entre ellos tuvieron familiares que padecieron en la masacre. Nuestro contrato, nuestro acuerdo es con esos 10 individuos. ¿Alguien los está apoyando
para poder llevar adelante esta demanda en Estados Unidos? Bueno, hay varios tipos de acuerdos, sin mencionar obviamente los términos del acuerdo, pero hay varios tipos de acuerdos en el cual uno puede entrar como cliente y como abogado. Uno de ellos obviamente es pago de honorarios por hora. Otro tipo de acuerdo sería un porcentaje de recuperación. Sin más, eso es lo único que puedo comentar. Sí, lo que usted me quiere decir es que es un asunto judicial, pero también tiene otro sentido de hacer justicia. ¿Es un asunto moral, de moral pública o de qué? Bueno, efectivamente, hablemos efectivamente de lo que están pidiendo los clientes. Son daños morales. Para ver, abogado, ¿usted se imagina sinceramente a un expresidente de México como Ernesto Zedillo, que ahora trabaja para la Universidad de Yale? ¿Se lo imagina en la cárcel como resultado de su responsabilidad por Acteal? Bueno, deme un momento aquí para describir un poco el sistema de los Estados Unidos. Aquí, usted mencionó la cárcel. La cárcel es algo penal. No estamos en una corte penal, estamos en una corte civil. Entonces, efectivamente, hay solamente dos cosas que las víctimas pueden pedir. Son, primero, daños, o sea, restitución por sus sufrimientos, por el padecimiento de sus familiares. Y seamos claros, restitución monetaria. Y después una declaración de los derechos y las obligaciones de las partes en este caso. Efectivamente, eso es lo único que la Corte puede hacer. ¿Sería una especie de castigo moral o histórico que se reconozca la responsabilidad que él tuvo en este asunto? Bueno, también castigo es algo penal que emitiría una corte obviamente criminal o penal. Pero sí hay una suerte de castigo social, ¿no? Como dicen. Y eso sería efectivamente la declaración de la Corte, lo que llamamos aquí declaratory judgment, o sea, un juicio declaratorio. Y eso es el último de los cargos que efectivamente pedimos a la Corte. ¿Cuáles son las pruebas que ustedes tienen en contra de Ernesto Zedillo? ¿O qué elementos sustentan su convicción de que él tuvo una responsabilidad importante en este caso? Bueno, a este punto no puedo comentar sobre las pruebas que tenemos, pero las tenemos. Sin embargo, los elementos que están descritos en la demanda, que creo que son amplias, efectivamente empiezan con el plan de campaña Chiapas. Esto es el elemento que impulsó la tragedia de Acteal. Si no hubiera habido este elemento, entre otras cosas, no creo que hubiera sido tan obvio. Pero aquí lo tenemos documentado, entre otras cosas, el empleo de paramilitares para el extinguimiento de los zapatistas en Chiapas. Y estos pobres, que eran pacifistas, que no querían nada que ver ni con uno, ni con un grupo, ni con el otro, se quedaron en el medio y fueron masacrados. Según uno sigue, tenemos también como anexos a la demanda dos informes de la DIA, Defense Intelligence Agency, como tengo entendido, que eran efectivamente comunicaciones que se emitieron desde la Embajada norteamericana en México a Washington. Y los dos mencionaron el uso de paramilitares en Chiapas. Y después tenemos el encubrimiento. Le decía que a propósito de avisos, entiendo que hay también un elemento importante en todo esto, que fue aquella carta que escribió Monseñor Raúl Vera López, que era obispo coadjutor de San Cristóbal,
y que le dirige al presidente Zedillo advirtiéndole que se está gestando una matanza, y el secretario de Gobernación recibe esta carta y él asegura a Emilio Chaifet que sí se la entregó a Ernesto Zedillo. Y efectivamente lo tenemos mencionado y lo tenemos también como un anexo en la demanda. Y creo que la palabra que usó Monseñor Vera López era un baño de sangre. Que se estaba gestando un baño de sangre. Francamente, era una no advertencia sé, muy clara. más claro que eso, no sé lo que puede haber. Perdóneme que me mencione a mí mismo. En la demanda se considera también la advertencia de un reportaje, un video que nosotros transmitimos en ese tiempo en Televisa, justo 15 días antes. A nivel nacional. Sí. Más claro que eso no creo que se puede haber tampoco. Los indígenas nos decían, nos quieren matar, prillistas nos quieren matar, echan bala, nos quieren matar, y los mataron. Y los mataron, y creo que había algunos entrevistados que efectivamente eran víctimas que padecieron en la masacre, sí, como lo tengo entendido. Nosotros honestamente no lo tengo documentado al detalle, pero eran los mismos, suponemos que eran los mismos. Estaban huyendo y se les convenció de regresar a su comunidad. Nosotros los entrevistamos huyendo en el cerro y se les convenció de que regresaran y fueron muertos allí. Y francamente era algo, cuando yo vi parte de ese documental, francamente se me partió el alma. Esa pobre gente. Carlos Fuentes en su momento dijo que solo Auschwitz era semejante. Lo escribió un poco después en un artículo. Bueno, para mí eso me recordó un poco Srebrenica, en Yugoslavia, donde masacraron, creo que eran 5.000 hombres y niños, simplemente por su religión. Abogado, ¿hasta dónde piensan llegar ustedes con esta demanda? Suele ocurrir que por una razón o por otra, a veces se emprenden acciones legales contra grandes injusticias y también por alguna causa de pronto se desvanecen esas acusaciones. Bueno, estamos preparados a llegar hasta el fin. Estamos preparados a llegar hasta juicio. Si la siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo va a tomar? Francamente, eso es, hay muchas variables en eso. Pues sí, era la siguiente pregunta. Obvio. Hay muchísimas variables. Finalmente, abogado, dígame, ¿usted se ha enfrentado a un caso similar en donde se trate de un evento histórico en el que no solamente no se hizo justicia, sino que se fingió que se hacía justicia y un crimen múltiple, 45 seres humanos, que sigue impune? Bueno, desde el punto de vista, digamos, legal, este caso, con respecto a procedimientos legales, y déjame hacer un paréntesis, efectivamente hay dos partes a mi respuesta. No es tan distinto a cualquier otro caso federal complejo aquí en los Estados Unidos. O sea, los procedimientos son los mismos, son igual de complejos, y en ese aspecto sí hemos tenido casos federales complejos aquí en los Estados Unidos. Nuestro bufete los ha tenido, obviamente. Sin embargo, este es un caso único. Nuremberg era un caso único. Abogado, finalmente el expresidente Zedillo ha dicho, ya no voy a decir, voy a ponerle ningún calificativo, simplemente ha dicho que todo es una calumnia y bueno, aparentemente no se está tomando en serio esta demanda contra él. Bueno, y eso le voy a responder lo que dijo, como tengo entendido, el señor Vera López, el monseñor Vera López, que dijo, no es una calumnia, y va a tener que responder por sus acciones. ¿Algo más que usted quiera puntualizar por ahora, que no le pregunté? Bueno, sí, también tenemos un sitio en el internet, Acteal 97. No es solo un sitio informativo
no es solamente un sitio informativo, digo, en el cual tenemos la demanda entablada, pero también por cualquier persona que tenga alguna información o más información, pueden entrar, pueden comunicarse con nosotros y les puedo asegurar que va a ser completamente discreto, con todas las medidas de seguridad y con la identidad de esas personas mantenidas en la confianza más alta. Abogado, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias por esta conversación. Hasta aquí lo dicho por la parte acusatoria.